tema que tiene lamentablemente mucho impacto en la sociedad, en todo el mundo. Este no es un problema de Argentina, es un problema de todo el mundo. Pero también es un problema que tiene el creyente, sobre todo nosotros, los varones, problemas de los cuales el diablo presenta distintos medios para llegar a lastimar nuestra vida o directamente eliminarnos del camino de salvación. Y es la pornografía. Este es el tema que quisiera tocar en esta tarde. La pornografía y su influencia en el varón apostólico. Y algunas imágenes que ustedes van a poder ver en la pantalla, la tan conocida computadora, algunos dicen instrumento del diablo, cuando en realidad la computadora va a ser una bendición, una maldición, todo depende quién la use o con los fines para que la use. El poder ver cosas, imágenes a altas horas de la noche y no precisamente dibujitos animados, hace que la persona se quede encarcelada, queda prisionera de lo que estáis viendo. A nosotros los hombres tenemos un problema mucho más grande que el problema en la tentación de las mujeres. Porque a nosotros los hombres nos llega mucho más, por la característica de ser hombre, nos llega a nosotros y nos afecta las imágenes. Diga usted imágenes. Toda imagen, todo pensamiento o alguien que vemos por la calle, todo eso que miramos nos afecta. Y usted podrá decir, bueno, pero entonces tenemos que andar con los ojos vendados. No, porque José huyó de la esposa de Faraón, huyó. No se quedó a pensar, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿No me quedo? A ver, ¿qué siente mi corazón acerca de esto? No se detuvo a pensar, huyó. De la misma manera nosotros andamos por la calle y vemos exuberancias, minifaldas o pantalones súper ajustados que no sabemos muchas veces cómo se lo colocan, pero está en nosotros decidir mirar para otro lado. Doblamos una esquina, nos encontramos con algo y somos usted y yo los que decidimos qué vamos a hacer con nuestra mirada. Si seguimos mirando o directamente miramos a otro lado a ver si encontramos una vidriera para comprarle algo a nuestra esposa, una cosa así, ¿verdad? En la mujer no sufre tanto el impacto de las imágenes, sufre, sí, de lo que puede ver, como en el caso de la pornografía, pero los más afectados son los varones. Los más afectados, diga usted, los más afectados somos nosotros. Lamentablemente. La pornografía y su influencia en el hombre. En Mateo capítulo 15, Jesús dice en el nombre de Jesucristo lo siguiente: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué cosa? No escuché. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan ¿a quién? Al hombre. Lo que ustedes y yo permitimos entrar a nuestra mente, eso de alguna manera u otra va a salir. ¿Sí? Es así. De alguna forma, nuestro cuerpo, nuestra mente y corazón va a procesar imágenes, pensamientos, sean buenos o malos. Si tomamos lo bueno, si tomamos cosas que son de bendición, nuestra mente, nuestro corazón lo va a procesar y siempre, como escaneándolo con la palabra de Dios, vamos a tener una referencia para poder ser de bendición a otro, porque si recibimos lo bueno, si pensamos en lo bueno, si nuestro corazón trata con lo bueno, va a salir cosas buenas de nosotros. Para con nuestra esposa en los matrimonios, para con nuestros hijos, aún los que tenemos nietos, para la iglesia, para hombres y mujeres que están a nuestro alrededor y que están trabajando juntamente con nosotros en el predicar el evangelio. Pero si entran imágenes negativas, si nuestra mente y nuestro corazón procesa cosas que son negativas, que tienen el poder de contrarrestar la fuerza del Espíritu Santo y aún entristecerlo, entonces no solamente perdemos nosotros, sino lamentablemente pierden también aquellos que están a nuestro alrededor. Llámese un matrimonio, llámese los hijos, llámese la vida espiritual de la iglesia. Ninguno de nosotros podemos decir, bueno, pero es un problema el hermano que pecó. No, la iglesia es afectada espiritualmente por alguien que peca.
El tema está que muchas veces no lo vemos cuánto afecta a una persona en 100 o en 200 o en 1000, pero afecta. Como así también afecta positivamente cuando un ejército de hombres de Dios como los que están aquí en esta tarde se levantan sobre el pecado, se levantan sobre la tibieza, se levantan sobre la debilidad, se levantan sobre todas las limitaciones que pueden tener y dicen: yo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la palabra de Dios nos dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Alabado sea el Señor. Tenemos que ser conscientes del proceso del pecado. El apóstol Santiago en este texto, en su carta que escribe, habla acerca de un proceso en el cual nace el pecado. Diga usted, nace el pecado. Nace el pecado en nuestras vidas. Santiago capítulo 1 dice: bienaventurado, es decir, feliz, dichoso, según la versión, el varón que soporta, ¿qué cosa? La tentación. ¿La tentación es pecado? ¿La tentación es pecado? ¿Sí o no? No es pecado la tentación. Pero la tentación es el paso previo. Amén. Y para eso Santiago el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: bienaventurado el varón que soporta, hasta que llega el momento que victorioso, de manera victoriosa, termina la tentación porque ha huido o porque ha mirado para otro lado o porque ha renunciado a que su mente siga trabajando con ciertas imágenes. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie, sino que cada uno, diga usted, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, diga usted concupiscencia, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, la Biblia nos enseña claramente que hay un proceso para pecar. Hay un proceso que está dentro de nuestra mente y nuestro corazón a partir de pensamientos, de ideas, de cosas que suceden a nuestro alrededor, que nosotros recibimos y que comienzan a trabajar en nosotros. Pero también la Escritura nos dice claramente lo que ustedes y yo debemos hacer o no debemos hacer. Y en esta oportunidad Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la tentación puede estar presente. Jesús mismo lo dijo de otra manera: están en el mundo, pero no son del mundo. Y Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Alabado sea el Señor. Dijimos que Santiago presenta el proceso de llegar el pecado a la vida de una persona como si fuera un alumbramiento de una mujer. El apóstol usa la analogía, la comparación de un embarazo, con lo cual entendemos que ningún pecado es fruto de ¿qué cosa? Me tropecé con un pecado. Y algunos, lamentablemente, y que tienen años de estar en el camino del Señor, cuando la autoridad, sea el pastor o un líder, le llama la atención, lo dice: mirá, tenés cuidado con esto. No, pero lo que pasa es que fue el diablo. Lo más fácil es echarle la culpa al diablo. No, pero yo me levanté a la mañana. No, hermano, varones, todos los días, diga usted, todos los días, cuando ustedes y yo nos levantamos, ni bien abrimos nuestros ojos, decidimos a quién vamos a servir. Si vamos a servir al Señor para vida o vamos a servir al pecado para muerte. Porque aunque lo querramos disfrazar, aunque lo queramos acomodar, aunque lo queramos transformar, el pecado trae muerte. Y no solamente nos trae muerte a nosotros cuando pecamos, sino que también en cierta forma está trayendo muerte a aquellos que están con nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Detrás de cada decisión pecaminosa se gestó lentamente, diga usted lentamente, una idea en nuestra mente, y poco a poco, diga usted poco a poco, dio a luz una acción. Una vez más, Santiago nos dice en la Biblia que bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que soporta la tentación. ¿Que soporta hasta cuándo? Hasta que Dios le da la libertad, porque ese hombre está decidido a soportar la tentación y hacer algo con esa tentación. Amén. Ya sea renunciar, ya sea cambiar de lugar, ya sea cerrar sus ojos o directamente
No, bueno, esto qué antiguo, ¿no? Cambiar el televisor. ¿Se acuerdan algunos? No, son muy jóvenes ustedes, seguro que no se acuerdan. Ahora estamos con el control remoto. Somos nosotros los que evitamos que el pecado dé a luz. La concupiscencia, esa palabra a veces difícil de pronunciar. La concupiscencia es un deseo que está en nuestra propia naturaleza. Cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 7, dice, el bien que quiero hacer, no hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Y termina concluyendo él, veo una ley en mis miembros, es decir, una fuerza, un poder que me lleva cautivo a hacer lo que no debería hacer. Pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 8, en el capítulo de Romanos capítulo 8, que se lo conoce como el capítulo del Espíritu, Pablo nos dice y nos asegura que el Espíritu Santo tiene poder para libertarnos. El Espíritu Santo tiene poder para liberarnos. El Espíritu Santo tiene poder para limpiar nuestra mente. Para todas aquellas cosas que nos ataban y nos llevaban cautivo a la muerte, sean destruidas de una vez y para siempre por el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Qué le parece si damos un aplauso a Jesús? En los libros de Iglesia Crecimiento, cuando se habla de visión, siempre tiene que ver con la mente. La visión nace en la mente de la persona que va a desarrollar un gran ministerio cuando no tiene nada. Tal vez ni tiene personas, no tiene una estructura, no tiene dinero, pero recibe una visión de Dios. En esa visión ve claramente lo que quiere Dios para su vida, no lo que quiere él, sino lo que quiere Dios para su vida a través de un ministerio. Llegar a tener tal o cual cosa. Él se lo imagina, lo ve. Amén. De esta manera, cuando este hombre comienza a trabajar conforme a la voluntad de Dios, Dios va respaldando, va añadiendo todo lo que él necesita. Las personas que trabajen con él, el dinero que necesita, la estructura y todo para que esa visión que Dios le dio pueda llegar a su fin. Lo que tenía en su mente y en su corazón, por lo cual oraba y ayunaba, el Señor lo fue acompañando, lo fue respaldando, le fue proveyendo todo lo que necesitaba para poder dar a luz, hacer realidad la visión. Lo mismo sucede muchas veces en lo opuesto en nuestras vidas. Cuando tenemos un pensamiento negativo, cuando tenemos imágenes de pornografía en nuestra mente y en nuestro corazón, tarde o temprano, diga usted tarde o temprano, eso nos va a llevar a una acción. Que nunca algo que Dios prohíbe en su palabra nos va a traer algo bueno, jamás. Aunque al principio parezca algo bueno, aunque al principio parece que es deseable, agradable a los ojos. Deseable, agradable a los ojos. ¿Qué historia bíblica tenemos? Deseable, agradable. Miró y dijo, debe estar buena. Adán no decía a Eva, debe estar buena. Decía, de este fruto. ¿Una manzana era? ¿Una manzana? No dice la Biblia. Ese fruto que Dios había dicho, mira, cualquiera, ahí tenés un montón, pero de eso no. Pero basta que el hombre, por naturaleza, hombre o mujer, basta que reciba una ley que dice, a eso no, chao. Ahí inmediatamente está el deseo. En los chicos, desde niños, los niños chiquititos aprenden a caminar o están gateando, ellos no van a tocar un enchufe para nada, pero basta que usted le diga, no toques ahí. Y usted se dio vuelta, caminó un par de pasos y usted tiene que tirarse como un rugby ahí a impedir que ese chico... Y hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo muchas veces. Cuando Dios dice ¡no! Estamos esperando que Dios se dé vuelta, como si a veces Dios se diera vuelta y no nos pudiera ver a nosotros. Él ve todo de nosotros. ¿Qué podemos esconderle a Dios? Nada. Amén, pero a veces actuamos como si Dios no estuviera viendo y aún conociendo nuestros pensamientos. Cristo señaló que la batalla comienza con un todo comienza con un amén, el cual muchas veces parece inofensivo. No, pero pastor, yo esto lo manejo. No, hermano, fíjate que, pastor, déjeme a mí que esto yo ya tengo años de bautizado.
Y al poco tiempo el pastor, ¿y hermano qué pasa? Pastor. Cosas inofensivas, chatear con nuevos amigos puede proveer compañía. Mirar de vez en cuando alguna imagen un poco subida de tono pareciera ser inofensivo. No obstante, son precisamente estas pequeñeces, diga usted pequeñeces, las que engendran la semilla que poco a poco van a socavar nuestra vida espiritual. Nadie puede jugar con fuego sin quemarse. Amén. Mi mamá cuando yo era chico decía, el chico que juega con fuego, ¿qué le pasa? No, mi mamá decía, se pilla en la cama de noche. En este caso, si nosotros jugamos con fuego, la vamos a manejar. ¿Vieron cuando a veces aquellos que manejan se paran en un semáforo, están tirando las pelotitas así para recibir una monedita? Y decimos, wow, qué bien que la hace. Pero a la vez estamos pensando que no se le caiga una pelotita esa en el parabrisas y me rompa el vidrio. Y ahí está, una facilidad, pero de pronto, ¡ping!, se le cayó una. Y a veces nosotros los varones estamos, y de pronto, ¡ping!, no nos damos cuenta y se nos cayó una. No tenemos que jugar con el pecado. Aunque tengamos experiencia, aunque tengamos 300 años de bautizado, aunque seamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos que jugar con el pecado. Porque el pecado de alguna manera se la va a arreglar a través del poder que tiene el diablo para meterse en nuestra vida. Y de a poquito, no te vas a dar cuenta, de a poquito, va a ir socavando los fundamentos de nuestra vida espiritual. Nadie se levanta a la mañana y dice, hoy voy a pecar. Sí, hoy es un día, hoy está espectacular, hoy voy a pecar, hoy voy a engañar a mi esposa, o voy a robar algunos tornillos o herramientas que me hacen falta para arreglar en casa algunas cosas, del trabajo, entonces me traigo lo que no es mío. Nadie se levanta y tiene ese pensamiento nuevo. Es un trabajo que va despacito, despacito, hasta que lo que tiene en su mente, en su corazón, se traduce en una acción. Adicionalmente debemos agregar la carga de sentimientos negativos que pueda generar todo lo que es el pecado. Temor al ser descubierto, culpabilidad y vergüenza por el mismo pecado, frustración por no poder dejarlo, inferioridad por comparación y por sentirnos sucios. Para nosotros, cuando fracasamos en algo espiritual en nuestra vida, nos sentimos mal, ¿sí o no? Si alguno está medianamente bien espiritual, se siente mal, porque ha tratado de hacer algo bien, de agradar a Dios por sobre todas las cosas y no le salió. Alabado sea el Señor. Y eso trae frustración. Y Dios tiene el poder para ayudarnos en la frustración, pero el diablo, como nos ve frustrado, como nos ve que nos equivocaste, Dios no te quiere. ¿No te da vergüenza? ¿Y vos sos un hijo de Dios? ¿Vos fuiste comprado por la sangre de Jesús? ¿No ves que sos un inútil? No servís para nada. ¿Qué pensaría tu esposa si te ve? ¿Y tus hijos? Ay, si le llega a enterar el pastor. Así actúa el diablo. Y en lugar de nosotros de levantarnos en esperanza y decir, sí, es cierto, fracasé, pequé, pero sé que Dios es fiel a su palabra, que si yo me arrepiento, Dios es amplio en perdonar todo pecado. Y si lo hacemos, Dios nos perdona todo pecado y el enemigo no tiene oportunidad de tomar ventaja. Lo rechazamos en el nombre de Jesús, no le damos más cabida. Amén. Alabado sea el Señor. Para tener en cuenta, decirle al que tenés al lado, para tener en cuenta. La posición de privilegio puede ser una trampa si creemos que ella nos protege de pecar. Soy obispo. ¿Cómo voy a pecar? Yo estoy protegido, tengo la credencial de obispo. Yo me lo sé todo. Estoy en la mesa directiva. El diablo se ríe de eso. Hace las credenciales de nosotros, no sirven para nada. Porque la verdadera autoridad está cuando nos centramos en Jesucristo. Cuando Jesucristo está con nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y vivimos, como Pablo lo repite una y otra vez, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Cuando la mente de Dios está en mi mente y mi corazón, entonces hago los deseos de Dios. Ya no para agradar a los demás, ya no para agradarme a mi carne ni a mí, sino para la gloria de Dios. Quiero agradar a Dios. Quiero agradar, como dijo Pablo, a aquel que me tomó por soldado.
Amén, porque sé que Él me va a dar la victoria. El apóstol se esforzaba por luchar. No estamos hablando del hermanito, estamos hablando del apóstol Pablo. Se esforzaba. Y él decía, hasta ahora lucho y peleo, poniendo mi cuerpo en servidumbre. No vaya a ser que por un descuido, dice Pablo, venga yo a ser eliminado. Cuando dice eliminado, está diciendo ser apartado completamente de la posibilidad de ser salvo. Porque algunos enseñan, hay iglesias que enseñan, a veces esa enseñanza del diablo se mete en algunos varones, que no importa lo que hagas, Dios es amor. Haz lo que quieras, total, Dios es amor, vos te arrepentís. Y eso es mentira. Es cierto, Dios es amor, eso es verdad. Dios es amplio en perdonar todo pecado, pero no por eso viva la pepa para todos, hagamos lo que querramos. No se puede, no lo debemos hacer. Porque si el apóstol Pablo, que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, tenía temor de perder la salvación, ¿qué nos queda a nosotros? Amén, ¿qué nos queda a nosotros? El mismo apóstol dijo, por eso pongo mi cuerpo en servidumbre, lo golpeo, para que no sea el cuerpo el que me manda a mí, sino yo al cuerpo. Es decir, lo que tengamos en nuestra mente es lo que va a gobernar a tu cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El que cae es el que está, ¿dónde? ¿Lo alcanzan a leer ahí? ¿Sí? Y el hermano cayó. ¿Cómo cayó? ¿Que se tropezó? No, cayó. Y el que no es creyente o que recién empieza el camino del Señor dice, cayó donde es pintor, trabajaba en alguna estantería, algo. No, cayó. Y cuando nosotros decimos cayó, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que cayó en pecado, ¿verdad? En 1 Corintios el apóstol Pablo nos dice a nosotros en esta tarde, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Que no caiga de dónde? De la gracia de Dios, de la salvación de Dios, del poder de Dios, de la bendición de Dios. Hay muchas cosas, pero sobre todo la salvación de nuestras almas. No cae el que se está arrastrando por el piso, cae el que está arriba. Y cuando más arriba estamos, ya sea porque Dios nos ha dado autoridad, ya sea porque Dios nos ha dado un puesto de privilegio, no significa que no tenemos impunidad, que el diablo ni las tentaciones no va a hacer nada. Todo lo contrario. Los que más recibimos autoridad para desempeñar una tarea en la iglesia somos los que más probabilidad tengamos de ser lanciados por el enemigo con esos dardos de fuego del cual Pablo habla en Efesios. Amén. No estamos exentos. Algunos hermanos vienen en la iglesia y dicen, quiero que me ore usted, pastor, porque me oró el hermano tal, el ministro tal, pero yo sé que usted está más cerca de Dios. ¿La han escuchado esa? Todos estamos cerca de Dios. El pastor, porque es pastor, no está más cerca de Dios. Todos estamos cerca de Dios. Y estamos cerca en la medida que decidimos todos los días estar cerca de Dios. Porque puedo tener un cargo y estar a 100 kilómetros de distancia del corazón de Dios. El secreto está en estar bien cerca de Dios, para que Dios esté bien cerca mío, sobre todo cuando lo necesito, en aquellas cosas que yo por sí solo no puedo salir adelante. En el diccionario encontramos la palabra sensual. La Biblia dice los sensuales, los que no tienen, ¿qué cosa dice? ¿Se acuerdan? Los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Y estamos hablando, varones llenos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo no hay sensualidad. La sensualidad tiene que ver con las sensaciones, tiene que ver con las emociones. Son aquellos que deciden vivir el día de acuerdo a lo que sienten. Amén. Según cómo estén, según cómo están sus emociones, ¿van a la iglesia o no van? Según cómo está su emoción o sienten y no, hoy no siento de diezmar. Esos son los sensuales. Porque alguien que está lleno del Espíritu Santo no se toma licencia ni se pone a pensar en esas cosas. Hace lo que tiene que hacer porque Dios se lo ordenó su palabra y porque sabe y está convencido que lo que Dios dice va a traer bendición. Amén. Porque en la obediencia está la bendición. La palabra sensual que se usa en la Biblia significa alguien que es sensitivo relativo a los sentidos. Dícese de los gustos y deleites de los sentidos, de las cosas que los estimulan y de las personas aficionadas a ellos. Perteneciente al apetito carnal.
Cuando Pablo habla del hombre carnal y del hombre espiritual, primero que nada habla del hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque todavía no está bautizado, no ha entrado efectivamente. Sí, va a la iglesia, ofrenda, canta las alabanzas y todo eso, pero todavía no ha pasado por el bautismo, muriendo a su propia vida, muriendo al poder del diablo, muriendo al poder que tenía el pecado sobre sí. Entonces el hombre natural. En algunas versiones más antiguas dice el hombre animal, que no ha sido transformado, no ha sido regenerado. Luego viene el hombre espiritual. El hombre espiritual es el que entregó su vida a Jesucristo, se bautizó, como manda la Escritura, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Nace para vivir y servir a Dios con todo su corazón. Y luego más adelante el apóstol menciona el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que, debiendo ser espiritual, se ha dejado arrastrar, se ha dejado vencer por los sentimientos, por las emociones, porque no ora, no lee la Biblia, de vez en cuando tiene ganas de ir a la iglesia, pero no va a la iglesia para adorar a Dios, va a la iglesia para cumplir. Entonces, ¿cómo puede actuar el poder de Dios? Entonces esa persona que debería ser espiritual se convierte en un carnal. Su carne manda. Cuando él quiere hacer algo bueno, la carne le dice, no vas a hacer nada, acá mando yo. Y algunos tenemos bastante carne para que nos mande. ¿Sí? Alabado sea el Señor. En griegos esa palabra es psúgicos, que significa sensitivo, es la naturaleza más baja o bestial, sea animal o natural. La palabra pornografía viene de dos palabras griegas muy antiguas. Se forma de dos palabras. La primera palabra es forné, que originalmente significaba... ¿Se alcanza a leer? Más o menos, ¿no? Esa palabra forné significaba antiguamente prostituta. Y grafé, de ahí viene la palabra gráfico, es una imagen, pintura o escritura. Y que abarca toda clase de símbolos físicos externos que producen excitación sexual en aquellos que las utilizan. La pornografía puede definirse como el carácter obsceno de una obra literaria o artística. Lo obsceno varía con los cambios que la sociedad ha tenido respecto a los valores y las virtudes. Nuestra sociedad viene cambiando a pasos agigantados, pero ¿para qué? ¿Para bien o para mal? Para mal. ¿Verdad? Hoy se da permiso a todo. Hoy todo vale. Aún lo que antes nuestros padres se hubieran escandalizado, ahora es normal. Y en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hombres de Dios. Los hombres llenos del Espíritu Santo se dan cuenta que aunque el mundo le parezca normal, nosotros no tenemos que aceptar lo que Dios no acepta. Amén. Tenemos que resistir esa conducta humana de llamar normal, y no si la mayoría. Pero si todos dicen que está bien. La Biblia dice, ¡ay! De los que a lo malo llaman bueno y de a lo bueno llaman malo. Por eso necesitamos leer la Biblia. Decile a que tenés al lado, lee la Biblia. Porque si no lees la Biblia no vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando te quieras acordar vas a estar haciendo lo malo y vas a estar creyendo que es una bendición porque los demás todos lo hacen. Y siempre todos lo hacen. La pornografía actual va más allá de la definición de los diccionarios. En un artículo extractado por Interpol se expresa que el concepto de pornografía puede resumirse en dos funciones principales: producir excitación erótico-sexual y actuar como una forma de liberación ante sociedades que son represivas de la sexualidad. Hace 30 años atrás existía cierta represión en todo lo referido al sexo y su forma de manifestación, pero en la actualidad nadie puede afirmar que se esté reprimiendo la sexualidad. Todo lo contrario, hermanos, abrieron la puerta de par en par, vengan todos, no importa cómo vengan, dele, vamos, todo para adelante. Esa es la sociedad en la cual vivimos. Todo se tolera, todo se hace y cada vez se agrava más nuestra sociedad y muchas de nuestras familias que no son conversas porque están transgrediendo lo que Dios ha establecido como bueno y como una fuente de bendición. Los puestos de diario, los videoclubs, los sex shops, los cines, televisión, no andan con vueltas a la hora de mostrar material sexual.
Antiguamente, hace 30, 40 años atrás, usted quería comprar una revista con desnudos, tenía que ir al diario y decirle, así. Acá está, y por ahí se la envolvía con diario, una bolsa que no se viera. Ahora usted para el tren en la estación donde usted viaja y mira los kioscos de diario, están todas desnudas. El diario, no, por allá está escondido. Pero todo lo que es sexo, y la mayoría mujeres desnudas, están a la vista. De ustedes y de mí, y de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras esposas, y de hombres que muchas veces no tienen, no están en sus cabales, y que tienen el deseo, porque en las noches, o de día, o a cualquier hora, están mirando cosas que están dominando su mente y su corazón y que los lleva a pecar. Tanto es así que se hizo necesario aprobar leyes para la protección de los menores, para preservar el desarrollo físico, mental y moral de los mismos y la emisión de escenas pornográficas o violentas o violencia gratuitas. A las 10 de la noche le aparece, usted si está mirando televisión, dice horario de protección al menor. Dígame, su hijo, ¿hasta qué hora se queda mirando televisión? ¿Hasta qué hora está chateando en internet? No, pero está haciendo las tareas. Vamos, hermano. ¿Usted se fijó? No, pero yo confío en él. No confíe. Porque si usted siendo grande fracasa, cuanto más él, que todavía no tiene la estabilidad emocional, no es una persona madura, es un niño, es un joven, es un adolescente que todavía no está formado completamente. Él sin querer muchas veces, porque muchas veces sin querer, va a mirar cosas que no corresponde mirar. Y somos nosotros los padres que tenemos que fiscalizar, controlar, supervisar lo que están viendo nuestros hijos, con quién ellos se están reuniendo, quién son sus compañeros de escuela, si es que es cierto que van a hacer un trabajo práctico y qué clase de trabajo práctico van a hacer. Porque después vienen los dolores de cabeza y decimos, el diablo, no, mentira. No fuimos los padres llenos del Espíritu Santo que no hicimos lo que teníamos que hacer. Permitimos que el diablo entrara al dormitorio de nuestro hijo o de nuestra hija e hiciera lo que quisiera. Tenemos que controlar, hermano, tenemos que supervisar. Y algunos todavía dicen, ay, pero ¿y si mi hijo se ofende o se enoja? Mi esposa es vicedirectora y este año ya está jubilada en el Estado, pero todavía trabaja de vicedirectora en una escuela privada. Este año se jubila. Y me dice, no sé si llego a fin de año. Porque me dice, la mayoría de los problemas no son con los chicos, son con los padres. Son los padres los que tienen el problema. El chico se comporta mal y mandan una nota, llaman a los padres. Al otro día vienen los padres y claro, ¿cómo no va a ser si? Las crisis, los problemas. Entonces escuchan al papá, escuchan a la mamá y sí, ahora entiendo por qué el chico es así. ¿Podrá el árbol bueno producir fruto malo? ¿O el árbol malo producir fruto bueno? No. El árbol bueno siempre va a producir frutos buenos. Me pegan un grito, un silbato o algo cuando tenga que terminar, ¿sí? Ya queda poquito. La pornografía es la exhibición de genitales y actos sexuales de toda índole, donde abundan imágenes sadomasoquistas, la pedofilia. ¿Qué es la pedofilia? ¿Cómo? Personas adultas que se deleitan en mirar a chicos. Y no estábamos, hasta hace un tiempo atrás, 11, 12, 13 años. Ahora hasta se deleitan a chicos chiquitos de 3, 4, 5 años. Eso les produce placer sexual. Por eso es necesario que nosotros supervisemos dónde están nuestros hijos. ¿Qué están haciendo? ¿Con quiénes están? ¿Con quiénes se quedan a dormir? Tengo una pijamada, mamá o papá. Personalmente, yo no recomiendo la pijamada a nadie. Hoy se llama pijamada. Quedarse a dormir en la casa de un compañerito, pero tiene 9 años, no interesa. Usted no conoce a sus padres, sí los conoce de vista en las reuniones de padres o en la fiestita del 25 de mayo. Pero en la casa,
¿Qué sabe el Oxford? ¿Va a esperar a tener un fuerte dolor de cabeza? No, pero yo lo denuncio a la justicia. Sí, después que pasó. Porque una vez que se produce el abuso o la violación, hermanos, ese chico o esa chica queda marcado para toda la vida. Jamás, jamás a ninguno de mis 3 hijos los dejé participar en la casa de alguien que yo no conocía. Eran compañeros, vecinitos, compañeros de la escuela, aún de la secundaria. No, nunca. El único lugar donde se quedaban era la casa de los primos, nada más. Pero hoy y se van, y dejamos, y no supervisamos. La pornografía es la explotación de los seres humanos y sobre todo de la mujer. La pornografía suele estar relacionado con negocios basados en la violencia, en la venta de droga, la producción y comercialización de artículos y juguetes sexuales. También otra forma de explotación sexual como la prostitución y en el caso de los niños y niñas, el forzarlos, inducirlos y estimularlos a la prostitución, al turismo sexual y a la trata de personas, porque hay gente tan perversa que le gusta tener relaciones con chicas de 10 años, 11 años, 9 años. Y para eso hay un turismo sexual, hay gente que paga para que se lo lleve a determinados lugares. No estoy hablando de la China, el Japón, estoy hablando aquí y en muchos países del mundo, aquí y a veces muy cerca de nuestras casas. Amén. Primera de Pedro nos dice a nosotros en esta tarde, sed sobrios y velar significa estar despierto, estar atento, supervisar, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si cree que usted y su familia están fuera de peligro, dijo alguien, entonces usted es más santo que David, es más fuerte que Sansón y más sabio que Salomón. Para tener en cuenta de lo que estamos hablando, en el año 2003 ya existía 1.300.000 sitios pornográficos en el mundo. En los últimos 5 años la cantidad de sitios pornográficos se multiplicó 20 veces. El otro día mi hija me llama, ella es casada, tiene dos chicos, me llama y me dice, mira, estaba buscando unos dibujitos en internet para poder imprimir para un trabajo práctico del nene que está en 2º grado. Me dice, mira papá, puso póngale Mickey Mouse, póngale así un nombre así conocido, y toda figurita, y entre las figuritas de Mickey Mouse, Minnie y otras más, aparecía una mujer desnuda. Y uno dice, ¿cómo puede estar esto metido en medio? Bueno, hermanos, se las arreglan para que ese chico y el no tan chico, un día aprieta el botoncito y está buscando otra cosa, pero ¡opa! ¿Me entendió? Es una garra que aparece y nos lleva hacia adentro de la computadora. Porque ya no nos conformamos con esa imagen. No, voy a seguir trabajando. Tengo que hacer el instituto bíblico o preparar la predicación. Pero el otro día, a la noche, cuando ya están todos durmiendo, a ver, porque no vi bien. O sea, no. ¿Vieron? No me quedó claro. Sí, tenía razón, era así, como yo decía. Pero ya no nos conformamos. Porque nunca nuestra carne se va a conformar con el alimento que les damos. Siempre le va a pedir más. Entonces vamos a entrar a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y en una semana nos convertimos en un adicto pornográfico. Somos atrapados por la pornografía. Y aquí le voy a leer, voy a pasar esto rápido porque son estadísticas. Dice, de todos los hombres que asistieron a los seminarios sobre integridad en el matrimonio organizados por Enfoque a la Familia, el 63% admite haber luchado con la pornografía en el último año. De este grupo, el 60% está compuesto por líderes en la iglesia y el 10% por pastores. Esto de un ministerio que hay en los Estados Unidos. Dijo el psicólogo Víctor Klein, si uno vuelve vez tras vez a exponerse a material pornográfico,
poco a poco llegará a tener en su mente una biblioteca pornográfica. Estará ahí, lista para recordarse en cualquier momento, aun cuando usted no lo quiera. Los comienzos de muchas desviaciones y perversiones sexuales son aprendidas y una forma es con material pornográfico. Cuando usted lamentablemente dejó pasar tiempo y no tomó la decisión de huir en el primer instante, cuando ya después tomó tanta fuerza, cuando usted dice no, voy a huir, ya no puede. Ya no puede. Y la pornografía es una de las adicciones, es como el alcohol y la droga. Una vez que uno comenzó a drogarse, no puede, sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de un grupo que le ayude a sacarse de eso. Se calcula, según los estudiosos, lo voy a resumir lo que tengo, se han estudiado científica y médicamente, se calcula que una persona que entró a involucrarse en la pornografía y que no puede salir, necesita 5 años de tratamiento para poder liberarse, entre comillas, completamente. Y sabemos que nunca uno que ha sido adicto a las drogas o al alcohol se puede liberar completamente. Siempre va a ser seducido por aquella cosa que lo tuvo cautivo. Aproximadamente el 70% de las revistas pornográficas terminan en manos de menores. Obispo, yo lo tengo bien escondida. El diablo se le va a arreglar para acercársela a su hijo. Porque su hijo va a estar buscando algo que usted ni lo pensó. ¿O por qué se piensa usted que la Biblia dice que todo lo que se esconde, Dios lo trae a la luz? Nada puede ser oculto que no ha de ser manifestado. Tarde o temprano, Dios se va a encargar. Y lamentablemente, en cuanto a la pornografía, hay chicos que buscando otra cosa encontraron libros. Y su papá por ahí ni se enteró. Pero el hijo entra en ese vicio de la pornografía por culpa de su padre. En esta tarde vamos a romper las cadenas. Si en esta tarde, lamentablemente, hay alguien que está involucrado en la pornografía, vamos a orar a Dios para romper toda atadura espiritual. Y estoy seguro que nadie, la mayoría no entra a buscar cosas pornográficas. A veces haciendo un trabajo, a veces simplemente leyendo el diario por internet algo y se aparecen imágenes. Y la decisión de salir no aparece, no la toma y decide esperar que todos se vayan a dormir, cerrar la puerta. Y es precisamente lo que tenemos que hacer es lo contrario. Que el monitor de nuestra computadora lo pueda ver nuestra esposa, nuestros hijos. No cerrar la puerta de nuestro cuarto o de la oficina si la tiene. Que todos puedan en cualquier momento entrar a nuestra computadora y ver porque no tenemos nada para esconder. Si nuestra esposa no puede entrar a la computadora, le damos la contraseña. Hay formas de guardar segura la computadora para que nuestros hijos ni siquiera por error puedan acceder a sitios pornográficos. Se pueden hacer. Y algunos tal vez en esta tarde se estuvieron deleitando con revistas. Ahora no necesitan estar en su casa, ahora con el celular, en el colectivo, mirando por su celular cosas pornográficas. Y eso ha atado. Pero Jesucristo vino para desatar.